Bienvenidos a mi canal. En el vídeo anterior os dije unos trucos de cómo ahorrar y como lo prometido es deuda, también os diré cómo invertirlos para generar un beneficio a largo plazo. La primera opción que os traigo y la más segura de todas es la deuda pública, los bonos del gobierno. Los países tienen plataformas oficiales para que los ciudadanos compren, por ejemplo, el Tesoro Público de España. Solo necesitas crear una cuenta, vincular tu banco y elegir el plazo. Actualmente las letras del Tesoro a 3 meses tienen un interés del 2,23% anual y los bonos a 5 años de 2,95%. Lo normal es que a más largo plazo, más rentabilidad. Pero hay un dato muy importante que añadir. Según el INE, Instituto Nacional de Estadística, la inflación actual es del 3,2%. Esto quiere decir que si la inflación anual termina en 3%, y como dijimos antes que la rentabilidad del Tesoro es del 2,5%, estaríamos perdiendo un 0,5% de nuestra inversión en términos reales, es decir, descontando la inflación. En definitiva, es muy seguro, pero no rentable. Lo único positivo a la inversión en deuda pública es que perderemos algo menos que tener nuestro dinero en el banco. La segunda opción es el oro. El oro es un activo de refugio e invertir en esta materia prima es uno de los movimientos más clásicos para proteger el dinero, especialmente en tiempos de incertidumbre económica o inflación. En los últimos 20 años el oro ha conseguido una rentabilidad total del 600%, es decir, que invertir 1.000 euros en 2006, a día de hoy tendríamos 6.000 euros. Os muestro tres formas para invertir. La primera es la tradicional, que es el oro físico, como joyas, monedas o lingotes. Las encontramos en tiendas físicas especializadas como las joyerías, tiendas online autorizadas con infinidad de opciones, Banco de España y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Lo malo del oro físico es que se paga un precio más alto por la onza, ya que incluye los costes de fabricación, transporte y el margen del distribuidor. Empresas mineras. Las compañías mineras se dedican a la extracción del metal y el precio de sus acciones suele moverse en función de la cotización del oro en el mercado. Normalmente ofrecen un buen dividendo y suele ser una buena inversión a largo plazo. Puedes comprar acciones mineras en cualquier broker. ETFs son fondos que cotizan en bolsa y replican el precio del oro. Estos fondos están respaldados por oro físico depositado en cajas fuertes de alta seguridad. Es la opción más eficiente y económica. Se puede comprar y vender en segundos desde tu broker con comisiones muy bajas. Tercera opción, mercado bursátil. Invertir en el mercado bursátil significa tener que analizar empresas una a una, leer balances complejos y elegir acciones individuales que requiere de muchísimo tiempo y aprendizaje financiero. En cambio, los ETFs hacen que en lugar de comprar una sola acción, compras un paquete complejo que contiene cientos o miles de acciones de golpe, imitando el comportamiento de un índice entero como por ejemplo el IBEX 35 en España. SP500 es el índice más famoso y replica a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, como Apple, Microsoft y Amazon. Históricamente ha dado una rentabilidad media real cercana al 7% anual. A nivel mundial existen más de 14.000 ETFs en circulación con infinidad de posibilidades para crear carteras diversificadas. Cuarta opción, crowdlending inmobiliario. Aprovechando la demanda de vivienda, estas plataformas digitales permiten a pequeños inversores financiar préstamos para promociones inmobiliarias. A cambio, los inversores reciben la devolución del capital más un interés pactado de antemano. La rentabilidad es atractiva y suele ofrecer intereses fijos que se mueven entre el 10 y el 12% anual. Se puede empezar con sumas muy bajas de dinero, permitiéndote diversificar con muchas obras distintas. Las plataformas más conocidas en España son Cibislend y Urbanitae. Opción 5. Préstamos. Consiste en prestar tu dinero a empresas o personas a través de plataformas online, sin pasar por los bancos tradicionales. A cambio, recibes el dinero de vuelta con intereses. La mayoría de las plataformas te permiten invertir desde 10 euros por préstamo, lo que hace que sea muy fácil empezar con poco a corto plazo. Algunas plataformas de las más populares en Europa son Mintos y High5. Hasta aquí los 5 tips para invertir a largo plazo con poco riesgo, y en base a esto así quedaría la ponderación de la cartera y con una rentabilidad anual media entre el 8 y 10%. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido la cartera. Hasta aquí el vídeo de hoy y no olviden que lo más importante es invertir en uno mismo.